Que el Señor les bendiga, hermanas, de nuestra iglesia Faro de Luz, de nuestra amada sociedad femenil. Quiero saludarles, es un privilegio para mí dirigirme a ustedes por medio de este video. Estoy muy contenta de volverlo a hacer. Es un privilegio enorme que el Señor me da. Por medio de la tecnología podemos llegar a cada una de nosotras, aún a las que no se congregan con nosotras. Por medio de esta bendición que tenemos de la tecnología, podemos llegar a los hogares de cada uno y así seguir unidas y en comunión y en comunicación, aún en estos tiempos tan difíciles. Que el Señor les bendiga. Y esta tarde quiero compartir con ustedes el final del estudio que hemos estado teniendo desde el principio de este año del libro de Santiago. Y es hermoso cómo el Señor realmente es fiel, su palabra es fiel. Y si analizamos un poquito cada estudio que llevamos, es como que el Señor nos iba preparando para este momento. Yo quiero animarle a las hermanas que no han leído el libro de Santiago, que sea un reto en esta cuarentena, en estos momentos donde tenemos más tiempo de lo normal, que de verdad tomemos un libro de la Biblia y lo leamos completo y hagamos un estudio y saquemos una enseñanza de lo que hemos aprendido de un libro completo de la Biblia. El libro de Santiago es un libro muy hermoso donde nos anima, nos exhorta, pero también nos enseña muchas cosas. Y en el libro de Santiago, el capítulo 5, del versículo 13 al capítulo 20, que es el que en esta tarde quiero compartir con ustedes, Santiago nos recuerda de la importancia de la oración, de la importancia de la oración. Y en estos tiempos, hermanas, ustedes y yo lo hemos comprobado, que la oración es la que nos mantienen de pie. Pero también Santiago en el capítulo 5 nos exhorta a que recordemos también el cuidarnos unos a otros. ¿Qué les parece? ¿Acaso no estamos viviendo eso en estos días? Estamos cuidándonos, estamos tratando de estar pendientes unas de las otras. Si usted aún no está pendiente, aunque sea de una, dos hermanas de nuestra iglesia, yo le animo a que busque en su teléfono, en sus contactos, alguna hermana y mándele un mensajito diciéndole: hermana, que el Señor le bendiga. Hermana, estoy orando por usted. La Biblia nos exhorta, el Señor nos exhorta a que nos cuidemos los unos a los otros. Y el capítulo 5, del versículo 13 al versículo 20, Santiago nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Acaso no es hermosa la palabra del Señor? Compárelo con estos momentos que usted
está pasando con su familia, con su comunidad, con nuestra iglesia. Este estudio culmina con algo tan importante en la vida del cristiano. Y menciona 3 tipos de personas, 3 tipos de cristianos, digamos, que situaciones que podemos estar pasando. Y yo le pregunto, ¿está usted afligida? ¿Está usted preocupada? No sé, porque quizás se siente usted enferma o algún ser querido está enfermo. ¿Se siente usted angustiada o preocupada, afligida por esta crisis que está pasando? ¿Tiene temor usted? ¿Se siente preocupada por el temor de contagiarse de este virus tan peligroso? ¿O tiene usted quizás temor o está preocupada por su trabajo? Porque no tiene muchas horas, porque dejó de ir a trabajar, porque está realmente encerrada en su casa. El estrés, está afligido porque el estrés está ganando su vida, el desánimo está ganando su vida. ¿Está usted afligida por su familia aquí en los Estados Unidos o en nuestros países? ¿Está preocupada por sus hijos, por sus familiares? ¿Está usted afligida por el sustento, por la comida? ¿Está usted afligida por el dinero, por las cuentas que pagar, por las deudas que se están quedando y van a crecer más y más? ¿Por qué está usted afligida? Fíjese que la preocupación o la aflicción o la angustia es un sentimiento muy humano. No se sienta mal si usted siente preocupación, si usted siente temor. Es algo tan natural en el ser humano, pero usted al mismo tiempo que tenga ese sentimiento de preocupación, recuerde que usted no debe de quedarse ahí, porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Padre que dice y promete que tendrá cuidado de nosotros. La aflicción o la angustia es un sentimiento normal en todo ser humano, especialmente cuando vemos como en estos momentos una crisis tan grande, una enfermedad tan difícil, donde no vemos la salida o no vemos la respuesta. Es normal sentirnos afligidos. Pero Santiago nos dice, ¿está usted afligida? Haga oración, ore, orémonos. Santiago nos enseña, nos exhorta que si tenemos ese sentimiento de aflicción en nuestra vida, debemos orar. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué será importante que cuando ese sentimiento de aflicción o de angustia llegue a nuestra vida, oremos? Mires, el Salmo 50:15 dice, e invócame, dice el Señor, en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. ¿Es importante orar? Sí. Mire, 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué hermoso, hermanas, que cuando ese sentimiento, cuando esa angustia, cuando esta aflicción llegue a nuestra vida, nosotros recordemos que hay uno que está nuestro Padre listo a escucharnos, pero nosotros debemos acudir a Él. Por eso nos exhorta Santiago que si estamos afligidas, oremos porque el Señor tiene listos, tiene preparados sus oídos para escucharnos y también para librarnos. Y sigue Santiago, ¿están alegres? ¿Está usted alegre? Porque quizás su familia está a salvo, están sanos, sus amigos están sanos, porque quizás su alacena, su refrigeradora está llena de comida, usted no tiene necesidades materiales. Quizás usted esté alegre porque económicamente está estable. Quizás usted está alegre porque no ha perdido su trabajo, es una bendición de Dios. Quizás porque su empleador, usted está alegre porque quizás su empleador está cuidando de usted hasta cierto punto, pagándole.
Quizás usted está alegre porque ha recibido la ayuda de alguien y esos son motivos de alegría. ¿Está usted alegre? Ore al Señor, cante alabanzas, ore y alábale, agradézcale al Señor con cánticos de alabanza. Y el otro tipo de personas que Santiago nos dice está en el versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Qué pregunta. Yo creo que yo cuando la leí, hermanas, rápidamente se vinieron en mi mente varios nombres de hermanos que están enfermos. Y yo dije, ¿está alguno de nosotros enfermos? Le pregunto a usted, ¿está alguno de su casa enfermo? ¿De su familia enfermo? ¿Y qué nos dice Santiago? Que debemos orar. Y estas personas necesitan una oración especial. Estas personas que están enfermas no solamente se enferman físicamente. ¿Sabe? Cuando una persona está enferma, también su ánimo decae, su espíritu decae, porque no se siente fuerte. Es que todo decae, no solamente es el físico. Pero mire, aquí es donde entramos usted y yo. Dice, si está alguno de entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y yo le agrego, llame a sus hermanas de la femenil, llame a sus hermanas en Cristo para orar por usted, para unirse en oración por ese enfermo. Unámonos, dice, con otras personas, porque Dios escucha y actúa, y dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Busquemos ayuda. Santiago nos enseña que si estamos afligidos, que si estamos enfermos, no debemos estar solos. Son sentimientos que debemos de compartir. Esa carga, al hablarla, al compartirla, al pedir ayuda, hermanas, se siente más liviana. ¿Está usted afligida? ¿Está usted enferma? ¿Está usted alegre? Ore, comuníquelo, compártalo, porque también nos alegramos y damos gracias a Dios cuando las oraciones son contestadas. Dice que debemos orar las unas por las otras, pero hay algo muy importante, en el nombre del Señor, porque Él es el único que tiene el poder. Usted y yo solo somos un medio que el Señor puede utilizar para salvar, para sanar a otra persona. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 15 nos dice que debemos orar con fe. Con fe. Qué hermoso es que podemos poner en práctica nuestra fe en la oración. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Escuche, usted y yo debemos orar por los enfermos, pero en el nombre del Señor y con fe, creyendo que el Señor les levantará. Versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mira qué hermoso versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted y yo somos justos porque Jesucristo nos justificó. Así que si oramos con fe, nuestra oración puede tener poder. Hagámoslo unas por las otras. Y también a veces las enfermedades no pueden ser solamente físicas. Estamos basándonos por la situación que estamos viviendo en estos días, pero también puede ser enfermedades espirituales, pecados. Pero déjeme decirle que también el Señor está ahí, listo, dispuesto, con sus oídos listos para escuchar la confesión
de nuestros pecados o de los pecados de alguien que quiere arrepentirse y reconocer al Señor. El Señor siempre está listo para recibir a un pecador arrepentido. El versículo 17 y el versículo 18 nos habla de un hombre que dejó una huella, no solo en la Biblia, sino en su paso por este mundo. Dejó una huella, fue un hombre ejemplo. Y él nos dice de Elías, conocemos muy bien muchas cosas que hizo Elías, pero yo solamente quiero decirle que todas esas cosas, todos esos milagros, esas cosas grandiosas que Elías hizo, las hizo porque oraba, porque oró. Era un hombre común como usted y yo lo somos, con nuestras luchas, con las mismas debilidades, con las mismas distracciones, con las mismas aflicciones de este mundo. Pero Él hizo grandes cosas por medio de la oración. Usted y yo podemos hacer grandes cosas por medio de la oración, en el nombre de Jesús. Versículo 19 y 20 nos exhorta a que no nos cansemos de hablar de Cristo. A los que nunca le han escuchado, a los que nunca le han reconocido, como aquel que se ha descarriado, aquel que se ha alejado del Señor. El Señor nos dice, no nos cansemos, porque si hacemos llegar, si hacemos que otro regrese a los pies del Señor, habremos salvado un alma, habremos arrebatado a Satanás un alma. En esta crisis, hermana, el tiempo parece que se detuvo. Parece que no vemos el final del túnel. Pareciera que no encontramos en qué momento, no sabemos en qué momento esto terminará. Pero Dios nos dice por medio de Santiago que no nos demos por vencidos. Dios tiene todo señalado, hermanas, todo marcado. Dios no se atrasa ni se adelanta. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra obligación como cristianos? Seguir orando, seguir clamándole al Señor. La aflicción terminará, el sol saldrá, nos levantaremos en el nombre del Señor. La tribulación y la angustia se acabarán. Pero ¿sabe algo? Usted y yo no seremos las mismas. Y esto es algo que debemos agradecerle al Señor. Usted y yo ya no seremos las mismas después cuando toda esta crisis acabe. Nuestra relación con el Señor será más fuerte. Seremos más maduras espiritualmente. Le habremos conocido más por estos tiempos que pasamos a solas con el Señor, leyendo su palabra, aprendiendo más de Él. Conoceremos más a nuestro Padre. Entonces usted y yo no podremos ser las mismas. La crisis se acabará muy pronto en el nombre del Señor y volveremos a estar juntas, volveremos a reunirnos. Pero yo quiero animarle a que no desfallezca, a que no se desanime, a que sigamos marchando como esas soldadas que somos del Señor. Siempre con toda nuestra armadura puesta, con nuestras armas listas, especialmente en la oración. Hermanas, yo les animo a que no desfallezcamos. El Señor hará que esta situación acabe pronto, primero Dios, y volveremos a vernos. Mientras tanto, sigamos orando al Señor, cuidándonos las unas de las otras. Santiago, en el libro de Santiago, hermanas, nos ha enseñado tantas cosas. Fíjese que ha tocado prácticamente cada área de nuestras vidas, desde las pruebas hasta la lengua, la sumisión, el uso del dinero, la lectura de la Biblia, la crítica, la tentación, hasta la oración. Creo que todas las áreas de nuestra vida están cubiertas en el libro de Santiago. Así que yo le animo, si no ha leído el libro de Santiago, que lo lea.
Leamos más la palabra del Señor. Hermanas, que este tiempo sirva para alimentarnos realmente de la palabra del Señor, para que cuando regresemos podamos decir, wow, en mi vida nunca había leído tanto la Biblia como en este tiempo. Y le agarré sabor, le agarré ese ritmo a leer la palabra de Dios y le conocí mejor. Yo quiero que cierre sus ojos y quiero orar por algunas peticiones, por algunos hermanos, y en general quiero orar por todas nosotras. Cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Tal vez no importa la hora que usted vea este video, pero haga esta oración. Únase conmigo, únase como un solo cuerpo que somos en la oración. Padre nuestro, gracias te doy, Señor, porque en medio de la crisis, en medio de la angustia, tú nos permites, Señor, conectarnos, comunicarnos y estar en sintonía las unas con las otras, pero más estar en esa comunión hermosa y perfecta contigo. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das. Tú no haces nada al azar y este tiempo en nuestras casas, Señor, lo hemos aprovechado. Hemos disfrutado nuestras familias, hemos disfrutado este tiempo a solas contigo. Gracias, Señor. Yo quiero agradecerte, Señor, por esos hermanos que se han recuperado, que se están recuperando. Gracias, Señor, por levantar al hermano de nuestra hermana Yolanda. Gracias, Padre, porque pudimos ver tu mano obrando en su vida y también en la vida de hermana Yolanda y su familia. Gracias, Señor, por tenerlos sanos, por resguardar sus vidas, su salud. También por la familia hermana Maribel Mayorga. Gracias, Señor, porque a pesar que han estado expuestos, Señor, a esta enfermedad, tú los has guardado, tú les has cuidado. Gracias, Padre amado, por eso. Ahora, Señor, yo quiero ponerte en tus manos la vida de hermana Mercy. Que tú continúes obrando en su vida, en su cuerpo, Señor. Por la vida de hermano Ricardo, Señor. También por la vida de hermano Coque, Padre Celestial. Por la vida de hermana Lidia, Padre. Tú conoces, ellos se sienten mal, han decaído, Señor. Pero te damos gracias porque cada día podemos ver tu mano en sus cuerpos. Por la mamá de nuestra hermana Anaí, Señor, que se siente mal. Padre, esas personas que han comenzado a sentirse mal físicamente, Padre, con síntomas quizás de este virus, Señor, te los ponemos en tus manos, para que tú seas quien los cubras con tu sangre preciosa, que les des fuerzas para superar esto, que les ayudes. Pon tu mano de sanidad, Señor, en sus cuerpos. Te pongo en tus manos todas las familias de la iglesia. Padre amado, cúbrelas con tu sangre preciosa. Bendícelas, Señor. A esos hermanos que siguen yendo a trabajar, hermanos y hermanas que siguen saliendo de sus casas a trabajar, protégelos, Señor. Padre, cuídales y guárdales, Padre. Te pido también, Señor, por hermano Sosa, que él anda, Señor, siempre pendiente de sus ovejas. Guárdale, Señor, su salud, guarda su vida, protégelo, Señor. Dale sabiduría, Padre Celestial, para que él pueda seguir ejerciendo su ministerio con todo, Señor, pero con salud, Señor, con todas las precauciones. Te pongo en tus manos, Señor, a esas personas que han perdido sus trabajos, a los que no están trabajando, Señor. Te suplico que tú les proveas, que tú les ayudes, que tú les des esa salida, Padre Celestial, a su situación económica, a su situación financiera. Padre, te pongo en tus manos la vida de nuestros niños de la iglesia, Señor. A esos adultos, Señor, mayores que tienen otras enfermedades, Señor, que tú los cubras, Padre, que los protejas para que ellos puedan, Señor, de verdad enfrentar esta crisis y poder, Señor, salir a salvo de esta crisis. Padre, te suplico por la vida espiritual de cada hermana. Ayúdales, Señor, ayúdanos para que nuestro espíritu, para que nuestra comunión contigo crezca y no mengüe. Padre, ese ánimo
por esas hermanas, Señor, que se sienten tristes, deprimidas en sus casas, esas hermanas que están solas, Señor. Yo te suplico que tu ángel acampe alrededor de ellas, que tu Espíritu Santo, que ese gozo, Padre, que el mundo no nos lo ha dado, permanezca en sus vidas. Yo te ruego, Señor, quiero rogarte, suplicarte, que tengas misericordia de la humanidad. Ten misericordia de nosotros. Te hemos fallado, hemos sido malos hijos, hemos sido malos mayordomos con este planeta que tú nos has dado, con todo lo hermoso que tú nos has dado. Hemos sido malos administradores. Te pedimos perdón y te suplicamos que tengas misericordia de nosotros. Te suplico, Señor, que cuides a cada una de mis hermanas, que las protejas para cuando nos reunamos estemos completas y nuestro culto sea de victoria, de agradecimiento a ti, porque tú has guardado nuestras vidas. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por permitirme llegar hasta mis hermanas, la distancia, acortarla. Cuida, Señor, de cada uno de nuestras familias, de nuestros familiares en nuestros países. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas, que el Señor les bendiga. Sigamos orando unidas, que esta aflicción pronto terminará. Les amo en el amor del Señor. Les extraño, les envío muchos saludos, les envío mis oraciones. Estaremos siempre en comunicación, si Dios lo permite, por medio de este medio, pero muy pronto yo tengo fe que nos veremos nuevamente. Cuídense, tomen todas las precauciones necesarias. No pensemos solamente en nosotras, pensemos en los demás también. Y cuidemos a nuestros hijos, a nuestras familias, para que el día en que nosotras nos reunamos, no falte ninguno. Que el Señor les bendiga y les amo en el amor del Señor.